Otra cosa, pero el dolor es el ejemplo más característico. Porque, por ejemplo, hermanos gemelos que tengan un cálculo renal del mismo tamaño, en el mismo lugar, ¿sí? Y lo estén desprendiendo a la misma hora y tomando la misma cantidad de agua para botarlo, quizás a uno le duele más y a otro le duele menos. Es la subjetividad del dolor. Y créanme que eso es increíble. Hay gente que tiene un umbral del dolor tan alto que frente a un problema que uno pensaría que está revolcándose, se queja momentáneamente. Habemos otras personas, sobre todo los hombres, que tenemos un umbral del dolor más bajo, que cualquier tipo de cosa sí nos afecta. Es el grado de sensibilidad que tenemos la parte masculina, dígase lo que se diga. Entonces, esa situación acarrea de que eso sea subjetivo. O sea, yo no puedo clasificar el dolor, ¿sí?, directamente. Como por ejemplo, con un signo que sí puede ser la fiebre, que yo sí puedo clasificarla porque puedo estadificarla de acuerdo a parámetros. Agarro un termómetro, vocal, vamos a decir local, coloco el termómetro y mido la temperatura. Entonces, el paciente, independiente que esté aquí, con este calor inverosímil, esté en Quito, esté en el Himalaya, bueno, si está en Marte, la temperatura estaría bien baja, pero están a todos esos niveles. Si tuviera una fiebre de 38,5, va a ser fiebre aquí, va a ser fiebre en Quito, va a ser fiebre en el Himalaya. Entonces, yo como un signo interpreto una alteración o una valoración diferente que puede ser extrapolada en cualquier medio, ¿sí? Y que puede ser corroborada, puede ser medible, puede ser estadificada, etc. Entonces, eso es lo interesante cuando hablamos nosotros de semiología radiológica, porque yo estoy hablando en definitiva de lo que es la interpretación mediante signos radiológicos, ¿sí? Y en definitiva los signos radiológicos que yo utilizo son generalmente también lo que yo puedo tener a manera de uniformidad. Podrán variar en un contexto mínimo, pero dentro de la generalidad es lo que yo voy a utilizar. Ahora, para llegar a la semiología radiológica, me valgo, al menos en la parte de imagenología, de la utilización de equipos, ¿no? Así como, por ejemplo, para hacer una buena ocultación, yo me valgo de un fonendo o un estetoscopio. O sea, puedo presumir que existen ruidos anormales cardíacos si los escucho bien. Entonces, me valgo de un instrumento para eso. Puedo saber que hay fiebre porque me valgo de un instrumento para medir la fiebre, y etcétera, ¿no? Entonces, en la semiología radiológica también me valgo de la utilización de equipos. Puede ser equipos de ecografía, de tomografía, de resonancia, de RX, etcétera, que me sirven para la manifestación objetiva de lo que yo considero una anomalía que puede cumplir los requisitos que he manifestado. Muy bien, eso dicho en términos generales. Ahora, ¿qué es interesante en cuanto a lo que vamos a ver tanto en esta clase como en la siguiente? Ya, me voy a adelantar un poquito y voy a tocar primero el punto 2. Cuando yo tengo claro que existe un problema, ¿sí? Cuando yo tengo claro que existe un problema, tengo que cumplir 3 requisitos fundamentales. Si bien es cierto que estoy hablando de semiología del tórax, pero esto es extrapolable o es aplicable a cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué significa? Que si yo primero determino que hay un problema, ¿sí? Determino que hay un problema, o sea, existe un problema, ya luego de eso puedo localizarlo y sobre todo puedo caracterizarlo. O sea, las 3 partes fundamentales que yo tengo que tener siempre presentes frente a un problema, estoy hablando desde el punto de vista de semiología radiológica, es que yo tengo que determinarlo, localizarlo y caracterizarlo. Son los 3 pasos importantes, y esto grábeselo como un tatuaje mental, ¿sí? Porque estos requisitos pueden ser, ya les digo, aplicables a cualquier tipo de patología y cualquier tipo de sitio cuando hablamos del punto de vista imaginológico. Entonces, dicho esto, es interesante porque yo ya voy a tener o voy a llevar un plan de interpretación, ¿sí? Cuando hablemos de RX de tórax, que voy a tocar de nuevo la RX de tórax, vamos a entender por qué lo digo. Luego, tengo que entender, una vez que estoy determinando sobre todo la patología, entender que puede haber cosas que simulen algo malo, me refiero a alteraciones o variantes anatómicas, o puedo ver cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy observando y yo presumo que es algo malo también, ¿sí? A que me estoy refiriendo a elementos extraños, cuerpos extraños, elementos externos, ¿sí? Cualquiera de esas variantes. Muy bien. Y es interesante también tener presente que si yo puedo objetivizar algo, ese término en radiología nosotros lo utilizamos mucho. Objetivizar significa darle forma a lo que estoy viendo. O sea, darle un sustento en todo sentido a lo que estoy viendo. Entonces, si yo objetivizo algo, puedo también mencionar sobre patrones que puedan aparecer en relación a esto, y puedo ya obviamente mencionar un diagnóstico muy preciso, o al menos una impresión diagnóstica, que es lo que en definitiva buscamos nosotros, ¿sí?
Y en base de ello, si yo tengo un buen criterio de lo que estoy observando y sé que es algo universal reconocido, puedo utilizar nomenclaturas diversas. Vamos a hablar un poquito más en ese sentido. Ahora, lo primero que aparece cuando hablamos de estudio de imagenología en general, y sin lugar a dudas, es la radiografía de tórax. ¿Y por qué? Si yo agarro en cualquier centro de imágenes, ¿sí? Bueno, en el nuestro es un poquito típico eso, pero cualquier centro de imágenes de un hospital normal, ¿sí? Yo comienzo a agarrar todos los estudios que se hacen de imágenes, ecografía, radiografía, tomografía, si hubiera resonancia, y si hubiera otra cosa, tomografía, todo, me voy a dar cuenta que un gran porcentaje, o sea, no es la mayoría, pero un gran porcentaje, estoy hablando casi cercano a un 40%, va a tener que ver, un 30 o un 40% va a tener que ver o va a estar involucrado los rayos X. Los rayos X directamente. O sea, pero date cuenta del volumen de las cosas que estoy diciendo, porque en un hospital público, en un hospital general, la ecografía, es increíble la cantidad de ecografías que se hacen, ¿no? Y no digamos de otras cosas. Pero aún así, los estudios de radiografía que utilizan rayos X como tal, todavía tienen un lugar interesante. Un 30% de un 100%, cuando tengo como 6 métodos de estudio, perdón, es una cifra bastante representativa. Y si agarro ese 30%, probablemente un 40% de ese 30%, o sea casi la mitad, tiene que ver de otra forma con esto, RX de tórax. Entonces, el estudio que por naturaleza ustedes van a estar más involucrados, mírese por donde se mire, va a ser la radiografía de tórax. Y cuando ustedes estén en el internado, y si se llevan bien conmigo, me dirán, doctor, estoy rotando en emergencia y créanme que todo es RX de tórax, tomografía de cerebro. RX de tórax, tomografía de pulmón. RX de tórax, ecografía, etc. Entonces, donde verdaderamente va la focalización de la observancia de diferentes alteraciones que pudieran existir, debería ser, sobre todo ahora, en RX de tórax. No sé cómo llevemos, o sea, yo soy el jefe de la cátedra, les soy honesto, pero yo me despido un poquito de la cátedra porque me falta tiempo, esa es la realidad de las cosas. Y segundo, porque a mí me han cambiado también, por la decisión propia de los estudiantes. De séptimo me mandaron a quinto, entonces no puedo estadificar bien las cosas y mandar un buen cronograma. Me gustaría a mí que en sexto semestre ustedes sigan viendo muy bien imagenología, solo imagenología de sistema nervioso central y cardiopulmonar, nada más. Y en el siguiente vean gástrico, gineco y pediátrico, ¿ya? Y tener una buena complementación diagnóstica. Pero ojo, esto, lo que yo estoy haciendo, que es dando las bases de la imagen, yo no antes les digo, o sea, mal entraría yo diciendo tomografía de cerebro, y ustedes, sí, pues tienen que hacer tomografía de cerebro, o sea, no tener las bases para saber por qué es tomografía de cerebro. ¿Sí me explico, no? Sí. O sea, mal podría comenzar a hablar si ni siquiera vocalizo. Así, los niños aprenden a hablar así, el mamá, papá, teta, aunque mi hija comenzó a debutar con el TAPU, al revés, pero no sé por qué comenzó diciendo eso. Pero bueno, comienza a vocalizar, ahora que ya comienza a llegar más palabras porque me tiene preocupado. Pero bueno, en todo caso, es interesante ya tener este criterio que yo les digo y entender que la parte radiográfica tiene un renglón importante. Y verán, ustedes en el internado van a estar en un hospital base. Bueno, que la gente de Puerto Viejo, del internado de Puerto Viejo, los mandaron a ser internado a Bahía, a Fuerte, a Mantamino, que mira, que cosa hay que ver, a Jipijapa, de lo que yo conozco. La Guarata, de acá lo mandaron a Guarata, en el internado. Bueno, para que vayan bien. Entonces, de los hospitales que les he mencionado, bueno, en el Verdi, zafaste, chéverísimo. En el Rodríguez Zambrano, ni se diga. Te fuiste a Jipijapa como que estás dubitando, ¿no? O sea, eres todo. El interno ya comienza a ser residente. Sí, así que ya podrás imaginarte el peso que puedes tener. Y enfrentarte en el día a día, ¿sí? Es tremendo. Yo la primera vez que estuve en primera guardia en el internado, iba con un miedo, ¿sí? Y yo estaba en Quito, estaba en el hospital de la policía. Entonces, pero bueno, es como no conoces algo, tienes temor y todo. Entonces, imagínate un hospital de menor envergadura, o sea, las cosas un poquito serias. Al menos prepárense bien, porque de una u otra forma bien preparado, al menos la respuesta que den ustedes, iatrogénica al 100% no debe ser. ¿Sí? Que tenga un tinte iatrogénico, quizás sí, porque siempre van a necesitar que estén supervisados o estén avalados por alguien responsable. Qué interesante que tiene la radiografía en general, que tiene un costo significativamente bajo. Y estaba hablando esto de los hospitales, porque cualquiera de los hospitales que he hablado, Guarata, Bahía, Jipijapa, equipo de radiografía siempre está funcionando. Siempre está funcionando. El equipo de radiografía es como un caballo de batalla, está ahí. A veces tienen gente, el médico que haga ecografía, a veces no lo tienen, pero el tecnólogo que haga radiografía siempre está. Y se rota, ya por lo básico y lo esencial que es al menos tener radiografía.
Entonces, entre esas cosas, en la parte pública, que se mira mucho la parte económica, también se dan cuenta que el costo que pueda brindarme una radiografía es relativamente bajo frente a la posibilidad que me brinda en cuanto al diagnóstico. Y en eso, esto es interesante. La evaluación minuciosa con un tiempo adecuado va a hacer que yo pueda tener una valoración bastante precisa, ¿no? Que no sé, hago una radiografía de tórax y veo ya un patrón de una consolidación con broncograma aéreo y pensar que está normal, no, pues, o ya viendo eso de una lesión tumoral, el siguiente paso ya sé cuál es Níger. El siguiente paso, yo ya veo una lesión de aspecto tumoral, pues en una radiografía, ¿cuál sería mi siguiente paso? Localizarlo donde está. No. El siguiente paso en cuanto al algoritmo de diagnóstico de imagen. Tengo una radiografía, ¿qué le mandaría a hacer? Una tomografía con La tomografía todavía viene comentada por nada. Eso es como que yo te pregunte de qué color es el caballo blanco Simón Bolívar. O sea, eso no puede. Tomografía de tórax, masa tumoral, tomografía de tórax, masa, tumor, tomografía de tórax, con contraste. Por Dios santo, Dios mío, esa pregunta siempre se cae. Ya se cayeron en el examen práctico la pregunta 5, donde era resonancia magnética de cerebro T1 con contraste en axial y con contraste en sagital. Y se olvidan, si tengo una masa, yo tengo que hacer un estudio contrastado. Si le mando a hacer una tomografía simple, ahí sí, desperdicié tiempo, desperdicié dinero, desperdicié todo. ¿Sí? Igual le tengo que mandar a hacer una contrastada. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, Níger no pudo dar una solución, pero un uso óptimo disminuye costos. Porque si yo veo que la lesión que estoy observando no es una lesión tumoral, si no está dentro de la relación proceso infeccioso, ¿para qué le voy a mandar a hacer tomografía? Si quizás para tratarlo en el transcurso de una semana como la terapéutica médica, dependiendo de la respuesta clínica del paciente, yo sé que eso va a progresar positivamente y quizás solo con una radiografía zafaré o a lo mucho ni siquiera con imagen. ¿Sí me explico, no? Ojo, verán que, y nuevamente lo repito, ¿sí? Debería repetirlo delante de todo, pero bueno, aquí está el grupo de los nostálgicos que han puesto ustedes. Entonces, como lo recuerdo, nuevamente lo repito. En definitiva, lo que nosotros vemos son pacientes, no vemos imágenes. ¿Sí? Que doctor, que se ve severo, eso que estoy observando, y el paciente cómo está, no sé, pero la imagen, o sea, nunca podré yo intentar desligarme de la situación clínica de un paciente por mucho que tenga una imagen. ¿Sí? Nunca, o sea, eso es impensable. Y les pongo un ejemplo que pasó hoy día. No sé si estaban ustedes las chicas que rotaron hoy día, de lo que estábamos hablando de un paciente que vino ayer y que se le hicieron un rastreo ecográfico para ver qué tenía. Ayer hubo un paciente que se hizo una uro-TC y estaba, el que hizo la ecografía me dice, oye, tiene un tumor de vejiga que está infiltrando el etéreo. Digo, ¿en serio? Qué raro. Bueno, digo, pero el comienzo de la tomografía, digo, no, pero esto, y veo que está infiltrado, el músculo ahora está infiltrado, el hueso, digo, no, a ver, pero el paciente no fue operado a la próstata. Digo, para mí este paciente fue operado a la próstata, tiene residuo prostática y probablemente está recibiendo radioterapia y está infiltrando el tumor. Dice, no, él nada de próstata, habló conmigo, o sea, lo operaron a la próstata con infiltrada hace 5 años. Digo, mira, si eso no fue así, a mí me parece otro paciente que sea un osteosarcoma o un miosarcoma, son tumores de parte del lado. No nos hagamos un lío, hay que traerlo de nuevo y hacer un rastreo y ver si está infiltrada la pared y está infiltrada la vejiga. Dicho y hecho, pues ya lo lleva y ya haciendo la anamnesis del paciente operado de próstata por un cáncer de próstata con radio y quimioterapia, ¿sí? Y que ha tenido que recidivar lo que dije inicialmente. O sea, tantos años pasando eso que uno algo se le queda, o sea, por muy limitado del cerebro, un coeficiente de 70 o menos, como algunos políticos, ya no va a dar nombre, pero ustedes saben quién, él es. Entonces, por muchas de esas cosas que sean, ¿sí? Igual hay un criterio. Entonces, mira, solo que el paciente ya te dé eso, ya ves como automáticamente. A mí fue como que ya me hayan soplado todo, o sea, como que ya te he dicho, no sé, te fuiste largo, se escribió todo, ¿sí? Automáticamente. Entonces, el optimizar todo en imágenes va a disminuir costos, pero nunca tengo que desligarme de la situación importante de que el paciente, de que yo atiendo pacientes, no atiendo placas, ¿sí? Eso tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Queda extremadamente claro, muy bien. Aunque para esta cátedra ustedes ven placas, no pacientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero hablo de la generalidad. Sí, porque va a venir un sabido en el examen. Doctor, le estoy poniendo esto porque yo presumo que el paciente está bien y tal. No puedo decir. Muy bien, y hablando de placas, de lo que va a ser esta cátedra, de lo que es esta cátedra,
Tengamos en cuenta nuevamente lo que siempre decimos. Cuando yo observo una placa, ojo, verán que yo ya tuve la precaución de haber puesto la placa correctamente. ¿Sí? Vi el nombre del paciente, la coloqué bien. Verán que por apurado no ha faltado nunca una persona que ha colocado la placa al revés y ha comenzado a hablar cada disparate, después de haber dado una metrallada de palabras e incoherencias, viene, oye, pero ponle bien la placa. Se derrumbó todo, ¿no? ¿Sí? Como cuando son igualitos, siempre hablo del amor. Vean el grado de sensibilidad que tiene el docente, que tienen ustedes. Pero es como cuando ustedes se enamoran de esos amores idílicos, platónicos, etcétera, ¿no? Y bueno, puede ser imposible. Y de repente, ¿qué sucede? Que la chica ha estado casada, que todo, que el otro, o el chico, ¿no? O sea, yo hablo de mi punto de vista. Entonces, tantas cosas. O peor aún, me escuché algo y llamar, pero no lo voy a hacer positivo llamar por si acaso. Eres un Latin lover, ¿no? ¿Dónde está? Yamel. No, Yamel no, otro persona. Ariana me lo contó. Lo soy infidente en eso. ¿Y cómo así no se sentaron juntos hoy día ustedes? Porque ustedes no eran compatibles. Otra persona allá atrás lo dijo, no yo, por si acaso. ¿Quién? Bueno, sigamos acá. Ya nos desviamos mucho. Entonces, cuando yo tengo una imagen, verán que, o sea, yo ya no toco ese tema porque yo doy por entendido que ustedes, o sea, el criterio de ustedes que ven una placa, se tiran 10 minutos viendo bien el nombre para colocarla bien. O sea, no es de ser canchero y venir, doctor, Eso es lo peor que puede uno cometer, es lo peor. Sí, es como tirarte a intentar nadar y cruzar un río, ¿no? Que sí, yo sí puedo. Y bueno, hay gente que se ha intentado. Llegando a la mitad se da cuenta no puede y regresa nomás. Y dice, no podía. Eso es peor todavía. Y la gente no se cree que no entendió. Es un chiste para inteligente. Si siente 100 en adelante. Así se ríe todo. Es de reírse todo. Se debe, Bueno. Mira, ella es un estudiante que está dibujando este globo ocular, lo tiene así. Igualito. No, bueno, lo bueno que no es un corazón de tú y yo y tú, etc. Bueno, entonces lo de la visión es importantísimo, ¿no? La visión periférica y la visión central. Hagan lo que cuando están rotando, y yo les digo en un corte axial de cerebro, digo, y siempre les estoy repitiendo, vean, cuando ustedes vean una tomografía o resonancia en axial, miren, lo primerito miren la línea media, o sea, pero hacia lo rápido, pues no. Entonces, hay muchos órdenes que pueden hacer ustedes y cada quien hará el que mejor crea que sea factible. Pero el mirar la línea media ya te está obligando a descartar o a pensar en muchas cosas. Por ejemplo, aunque sea el hematoma más bárbaro del mundo, un hematoma, estos subdurales que sí ven como crecen y molestan y empujan al hemisferio, aunque sea eso, miro la línea media, porque capaz que el hematoma que lo tengo ahí, que era muy evidente, no ha sido lo más importante en ese momento, sino la aparición probablemente de una lesión tumoral, que por estar viendo acá me he descuidado completamente. Entonces, la línea media. Igualmente, cuando yo hablo de otras cosas, tener una visión, por ejemplo, hablando de placas radiográficas, tener una visión general, ¿sí? Una general de todas las cosas, no es malo. Si hay algo que me llame la atención, es porque es demasiado obvio. Y si me llamó la atención, es mejor dejarlo de lado. ¿Sí me explico? ¿No? O sea, algo que sea tan evidente, no le doy tanta importancia hasta comenzar a ver otras cosas y luego sí le doy importancia a eso. Porque si yo solo me centro en ver lo evidente, lo que no es evidente, que quizás es más importante, no lo veo. ¿Sí? En radiología, le dan un nombre, que se llama el signo de la alegría súbita o algo así. O sea, que tú te emocionas, lo que vi, pero mira, dice, oye, pero ¿y el tumor que está acá no lo vi? No. Ya. O sea, así más o menos va la cosa. Entonces, ya les digo, si es algo muy evidente, o sea, si lo ven es porque ya es evidente. No le den importancia, háganse la idea que no existe, hasta no descartar otras cosas y ahí sí ver lo evidente, ¿no? Entonces, eso me ayuda haciendo esto, ¿no? Tener una visión general, completamente general, y luego hacer una visión detallada y completa, una visión general periférica y una visión muy detallada y precisa, donde voy siguiendo y voy llevando atención a algo que debería ser extremadamente importante y que tienen que ustedes tomar en cuenta, lo que se denomina análisis ordenado, ¿sí? El análisis ordenado. Yo para poder saber si hay un problema tengo que ser muy ordenado y yo les puedo confesar honestamente que muchas patologías que no pensé ver
las he sacado por dos cosas. Uno, por ser ordenado, tener un criterio para ir viendo las cosas. Y segundo, por conocer muy bien la anatomía normal. Si yo conozco muy bien la anatomía normal, todo lo que sea normal, créanme que me va a llamar la atención. Y yo les pongo este ejemplo. Si ustedes entran al cuarto donde viven ustedes, que está en el desorden entre comillas máximo, para algunos, y a alguien le ha movido algo, ustedes se dan cuenta. ¿Pero quién me ha cogido este calcetín y lo puedo sacar, por Dios? O sea, porque solamente el hecho de haber movido un calcetín, que aparentemente estaba en un lugar que no debería estar, ya creó en ustedes una alteración de lo que normalmente ven. Entonces, si yo conozco perfectamente bien la normalidad, ver lo anormal no es muy complejo. Ahora, si yo no conozco lo normal, olvídate que lo anormal, ni a lo anormal, ni lo normal, todo se te va a hacer una mezcla, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de normal en RX de tórax, y verán que no voy a tocar el tema ya, que presumo que ya está entendido, de que esté bien centrada, que esté rotada, que esté bien inspirada, etc. Yo presumo que eso ya quedó grabado en ustedes y que así como se demoran en volver bien el nombre y después ven, esta RX está centrada, bien inspirada, etc. ¿no? Entonces yo ya asumo eso. Por lo tanto, comienzo a ver en un orden. ¿Cuál es el orden que se sugiere hacerlo? Ir viendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Como en la secuencia de corte, ¿no? De arriba hacia abajo, y en la secuencia de cortes ir viendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Que normalmente te van a colocar en cortes siempre desde el cefálico a craneal, casi siempre, ¿no? Por convención. En el caso de esto, que es una radiografía de tórax, ir viendo de arriba hacia abajo y empezar en la parte central. Y aquí nuevamente, si la placa cumple los requisitos que nosotros conocemos, centrada, no rotada, bien inspirada, automáticamente, mirando la parte central, tengo que ver este tubo radiolúcido, ¿sí? Que representa, ¿qué cosa? Tráquea. A la tráquea, que se debe de manifestar en el centro de todos los estudios de radiografía de tórax, y cumplió el requisito allí. A ver, nuevamente lo digo, y ya lo he repetido esto unas 10 veces quizás, no utilizo la tráquea para centrar mi placa. ¿Sí? Yo utilizo a mi placa para ver si la tráquea está centrada. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, la tráquea, en este caso, que debería estar central, es fácilmente observable, aunque la placa sea lo más blanda del mundo, o aunque sea lo más duro. Porque el hecho de tener dentro del mediastino, y nuevamente les digo lo que las chicas de hoy día estaban ahí, si yo quito todos los órganos del cuerpo y solo queda con algo, lo que queda es grasa. Entonces, el hecho de que entre grasa y aire esté el aire, significa que es más radiolúcido que la grasa. Por lo tanto, voy a poder observar independiente de cómo sea. No, aparte de eso, que hasta tengo el esófago, que es radiopaco, ¿sí? Cercano a este tengo vasos sanguíneos, que son radiopacos, entonces hay una alteración. Comienzo a ver la tráquea, y esto que yo les había intentado leer algunas veces, la presencia de los botones y todo lo que aparece aquí. El botón aórtico, a veces pulmonar, el niño, ¿sí? La cámara, como se observa, y todo lo que es el trayecto del trazado de mediastino, que también les he mandado a leer en la división de los mismos como tal. Luego comienzo a observar y algo interesante. Háganse la idea de que la silueta del corazón no estuviera ahí. Háganse la idea que la quitaran. Entonces comienzo a ver la parte iliar, pulmonar, derecha e izquierda. Si yo sacara la silueta del corazón y yo intentara comparar el hilo derecho, a pesar de que los pulmones no se parezcan mucho, comienzo a observar el hilo derecho y el izquierdo, voy a ver que hay cierta simetría entre ambos hilos. Hay cierta simetría. Hace que esa simetría no sea el 100% efectiva. Porque imaginémonos por esas cuestiones de la vida que el corazón no estuviera acá, no estuviera, bueno, para algunos está más abajo, para otros más arriba. Pero bueno, imaginémonos que no estuviera aquí. Si fuera pero muy simétrico, lo que veo de un lado del pulmón y lo que veo del otro. Pero aún estando el corazón, sí guarda cierta simetría. ¿Sí ven? Miren la situación vascular acá, que se traslada hasta la parte inferior, y miren acá también se traslada hacia la parte inferior. Traten de quitar la imagen de la silueta del corazón, traten de borrar esta imagen y mirar hacia el fondo, ¿no? Eso que forma un signo de la silueta negativo, y ahí puedo ver. O sea, eso que forma, no que es. Porque ustedes saben que el signo de la silueta se forma con patología. Sí, llama. Llame, perdón. ¿Mande? ¿Una imagen? Que tú tienes una imagen que no tiene la silueta del corazón. Pero ¿cómo la puedo calcular ahí? En un celular no la. Pero bueno, los que estén cerca de Yamel, hoy mismo cuando acabe la clase, Yamel le va a pasar a todos. Va a empezar con Yamal mostrándosela y ahí se la va a mostrar a cada uno de ustedes. Sí. Digo, pues son todos los compañeros. Ahí luego va Ariana.
Sí. Ah, está buenísima. La radiología de tu ex. O sea, buenísima la imagen, pero no la. Porque. Y esta aquí medicada. No, pues mira, tú sí tienes corazón. ¿Sí o no? Tienes una calificaria. No, andar con cuidado. Bueno, comienzo a ver arriba hacia abajo la parte central y ahí cualquier variante ya la podrá observar. Luego comienzo a ver la zona iliaca, como los habíamos mencionado, mediastino lateral, y luego comienzo a valorar los parénquimas pulmonares. Verán que es de buen criterio, si están viendo el parénquima pulmonar, solo mirar el parénquima pulmonar. No digo que no hay que ver la parte ósea, porque sí hay que verla, y es más, un montón de cosas a veces se pueden pasar por alto, pero si ustedes comienzan a valorar primero el parénquima, luego la parte ósea y parte blanda, muy pocas cosas se les va a pasar por alto. ¿Sí? Si tengo un paciente politraumatizado y no tienen tomografía, que puede ocurrir mucho eso, es de buen criterio, no solo tener la RX de tórax, hablando de que el problema mayor sea torácico o tórax abdominal. No solo es de buen criterio tener radiografía de tórax, sino tener lo que se denomina un tórax óseo, que vendría a ser una cierta ventana ósea para la radiografía, vendría a ser cierta ventana ósea, pero bueno, donde me voy a focalizar más en esta situación. Si me quedan dudas de alguna cosa, si me quedan dudas de alguna cosa y hay clínica, ¿me obligaría a hacer un estudio de mayor complejidad de imágenes? Pregunto, ¿sí o no? Sí, levanten la mano, sí, levanten la mano, no levanten la mano. Más que obvio, tengo que hacer un estudio de mayor complejidad. Acuérdense que en tórax la escala de evolución se puede decir radiografía, tomografía. ¿Sí? Radiografía, tomografía. Muy bien. Entonces yo ordenado. Cuando ya tengo la RX de tórax y de pronto consideré que era necesario hacer un estudio de mayor cuantía, el estudio de mayor cuantía que estoy refiriendo en este caso se llama la tomografía, ¿no? Entonces en tomografía va a ocurrir lo que les estoy diciendo. Van a venir cortes axiales, sobre todo porque es la forma básica que viene, yendo de arriba hacia abajo la placa y de izquierda a derecha lo más superior a lo más caudal. Perdón, lo más superior a lo más inferior o lo más cefálico a lo más caudal. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta tomografía con contraste ya puedo comenzar a interpretar algunas cosas. En tomografía, el análisis es netamente del corte. O sea, tengo que analizar todo lo que veo en un corte. Es muy diferente a la radiografía, porque yo en la radiografía le estoy diciendo la sugerencia, intenten comenzar a ver desde arriba hacia abajo, pero viendo que dentro de la columna traqueal y comiencen a interpretar y se interpreta mediastina y ahí después el parénquima pulmonar. En cambio, en cortes axiales comiencen a interpretar un todo. Pero sí, tengan la valoración de la ventana mediastínica y tengan al lado la valoración de la ventana pulmonar. ¿Sí? Que si en un primer momento vean solo la ventana mediastínica y luego la ventana pulmonar, perfecto, no hay problema. Pero no pueden estar chuyos en eso. ¿Sí? En eso hay que ser muy claro. ¿Cómo sin contraste? Contraste. Muy bien, entonces aquí, en este caso, ya que luego lo voy a mencionar, miren aquí, porque el mismo que hable de variantes va a aparecer. Si ven este puntito negro, no, gris, que está aquí al lado de la aorta descendente, sí, esa es la vena ácida. ¿Sí? Cuando vean la aorta descendente, miren a la derecha al centro y está la vena ácida. Es un puntito, porque el vaso de mayor diámetro es la aorta. ¿Sí? Entonces, no esperaré nunca encontrar un vaso ahí cercano que pueda cumplir ese requisito, ¿no? Entonces, la vena ácida es importante y ya les voy a decir en un ratito por qué o en qué sentido. Bueno, y también tengo que valorar las partes blandas, ¿no? Pared, parte costal, etc. En la ventana pulmonar de tomografía, si tengo una ventana de alta resolución, estoy hablando de que son cortes de factor de espacio menor a 3 por 3 milímetros, significa que tengo que tener todavía mayor cantidad de información. E incluso es de buen criterio, si es que el caso lo ameritara, medir la pared bronquial o bronquiolar, porque en una tomografía de alta resolución, hasta la posibilidad de encontrar las divisiones del bronquio principal puede llegar hasta una séptima división del bronquio principal. ¿Sí? Acuérdate que comienza a dividirse un bronquio principal entre secundario y comienza una distribución geométrica. Muy bien, eso en cuanto al análisis como tal. Este es un término socratiano bastante interesante. El principio de la sabiduría es la definición de los términos. Y para nosotros vamos a comenzar a hablar de signos radiológicos, que
creo que entra bastante bien. Muy bien. Ahora, comenté algo de nomenclatura, sobre todo en la cuestión de tórax. ¿Y por qué o qué ventajas puede tener hablar de nomenclatura? Cuando yo hablo de nomenclatura, lo que yo estoy buscando en definitiva es unificar conceptos. Por ejemplo, en patología mamaria, tengo lo que se denomina el BI-RADS o BI-RADS, como quieran decirle, que es la clasificación por imagen radiográfica de las alteraciones mamarias, no reír. Entonces, en el reporte de las imágenes mamarias, lo que yo voy a hacer es dar una clasificación que va a depender frente a qué esté yo involucrado. Entonces, en mi BI-RADS, si yo pongo un BI-RADS 1, ¿sí? Y mando mi informe a Estados Unidos, mando mi informe a Francia, saben que el BI-RADS 1 es normal. Entonces, ellos entenderán, aunque no entiendan lo que yo he escrito en español, pero viendo el BI-RADS 1, saben a qué me estoy refiriendo. Si puse un BI-RADS 5, que es una presentación de malignidad característica, también sabrán a lo que me estoy refiriendo. O sea, lo de unificar conceptos es bastante importante, porque con eso yo doy una precisión para dominar las cosas, bastante, una precisión muy exacta, ¿no? Facilita la comunicación entre especialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo agarro, justamente hablando de la mama del BI-RADS, tanto mi oncólogo como el cirujano mastólogo, como el mastólogo como tal, como el patólogo, como el imaginólogo, todos sabemos de qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? No hay ningún criterio desordenado en esa solución. Y obviamente que para la cuestión de enseñanza e investigación cumple un rol fundamental por todo lo que pueda aportar eso. ¿Cuáles pueden ser los problemas que pueden sí acarrear la nomenclatura? Cuando primero las nomenclaturas no son estándares u universales. O sea, hay diferentes criterios que yo clasifiqué de una forma, allá clasificaron de otra, por acá de otra, etc., ¿no? Entonces, ha habido muchos momentos que haya tenido que recular o volver hacia atrás en alguna clasificación y tomar otra, porque no ha servido. Hay conceptos incorrectos clasificados o calificados, ahí automáticamente esa clasificación no sirve. Si hay desconocimiento de la terminología por la gente involucrada, obviamente que no va a servir. Y a veces puede generar cierto conflicto cuando la clasificación la dio otro idioma y la traducción es mala, que generó más problemas. Entonces también puede ocasionar aquello, ¿no? Muy bien, pero en términos generales, tener nomenclaturas y las calificadas como tal es muy bueno. Hay diferentes nomenclaturas para diferentes patologías, para lo que se llama madre, torácica, para utilización de resonancia magnética, para ultrasonido, que cada uno está dado por ciertos sectores o sociedades, ¿sí? Que no voy a entrar en mayor detalle. Esto tampoco, no voy a entrar en mayor detalle, y porque no entro en mayor detalle porque me interesa ya entrar definitivamente a ver. Y hoy día vamos solamente a ver esto, la detección. Fase del diagnóstico, ya saben, si yo estoy presumiendo que hay un problema, tengo que primero determinar el problema, localizarlo y luego caracterizarlo. Son las tres fases de eso. Comenzamos a hablar de los patrones radiológicos cuando hablemos de caracterización. Pero por el momento vamos a hablar de lo que es la detección. Ahora, ¿a qué nos referimos con detección? Y yo creo que aquí es interesante entender por qué la anatomía tiene un lugar importante aquí. La anatomía normal, si yo la conozco, puede decirme si aparece un problema o no. Si hay variantes anatómicas y son generalmente son muy altas la presentación de ellas, también probablemente estoy familiarizadas. ¿Sí? ¿Qué es una presentación normal, por ejemplo? Justamente aquí entra lo que yo les digo. La vena ácigos, la que estaba al lado derecho de la aorta descendente, a veces muchas veces acaba o desemboca en la cava inferior y a veces desemboca en la cava superior. Cuando desemboca en la cava superior hace un gran callado, o sea, normalmente hace un callado, pero cuando desemboca en la cava superior hace un gran callado, porque mira, tiene que subir hasta la cava superior, hasta atravesar el corazón y todo eso. Entonces, cuando hace ese gran callado, se acentúa hacia el lóbulo pulmonar superior derecho y puede formar lo que se denomina el lóbulo de la ácigos del pulmón. O sea, se mete tanto que forma como un lóbulo aparte del pulmón. Es una variante, entonces. Pero una persona que no conozca eso, una radiofrecuencia, lo primero que te va a decir, atelectasia. Pensando. Entonces, no, la atelectasia, cuando hablemos de atelectasia, es simplemente una pérdida de la estructura aérea del elemento, de la vía aérea del elemento que estoy observando. Entonces, no es una atelectasia. Pero una atelectasia a una acentuación de la vena ácido es diferente. 1.000.000 de kilómetros de diferencia, ¿no? Y de distancia. Entonces, yo he tenido colegas que se han hecho radiografía de tórax porque nos piden a veces para los trabajos. Mira, esto es lo que tengo, casi llorando. Los médicos que somos más sensibles que los hombres todavía, imagínate cómo están de padre. Oye, tranquilo, que es el callado del ácido. Pero bueno, así es. Entonces, no solamente conocer la anatomía, sino las variantes anatómicas más habituales,
¿no? Sí, las variantes del polígono de Willy, por ejemplo, ¿no? Ya después de ver tantas variantes, tú más bien ves un polígono de Willy normal, o sea, un polígono te llama la atención. Para mí, la variante es el polígono, no ver una variante, ¿sí me explico, no? Ajá. O sea, para mí lo anormal es ver el polígono ya, porque siempre veo variantes, nunca veo el polígono completito, exactito. Pues sí ha existido unos que otros por ahí, normales, sí. Muy bien, esa variante es interesante. También puede haber imágenes normales que simulan una enfermedad. A ver, que yo tengo una imagen normal que me simula una enfermedad, está bien. Me equivoqué, me lo tranco, no hay problema. Pero al contrario, que tenga una imagen anormal y que piense que es normal, no, pues ahí sí me van a hasta colgar. O sea, ¿sí me explico? Me puedo equivocar en lo grosso hacia arriba. O sea, de lo que yo pensé que era normal, pero resultó ser patológico. Está bien, es como que es hasta cierto punto perdonable. Pero al revés no puedo equivocarme. ¿Qué va en relación a eso? No puedes dejar pasar algo que se vea malo pensando que puede ser bueno. Si no lo saben, tienen que consultar, no pueden quedarse así, ¿sí? Para nada. Y puede aparecer imágenes artificiales que están simulando algunas cosas. En ese sentido, aquí va a comenzar a aparecer algo cuando hablamos de radiografía de tórax, todo el mundo se equivocaba, la gran mayoría, diciendo cuáles parecen que son los arcos costales posteriores y los anteriores. ¿Se dan cuenta? La M de McDonald's hacia atrás, ¿sí? Entonces, después, no, es que es así, es posterior, no es anterior, no. Porque hasta sacar de mi cabeza eso, lo evolo mucho. Entonces, miren, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando yo tengo una costilla, como esta de acá, pues normalmente pues, en un esqueleto, esta proyección de aquí, yo la asumo que es hacia abajo. Y yo pienso que el arco costal que está así es el anterior. No lo es, pero es la mala jugada visual que te ejerce tu inteligencia visual, que yo la defino de esa manera. Es lo que ocurre y por eso tenemos que tener mucho criterio cuando estemos observando imágenes, por la cuestión. Y aquí hay algo interesante. Cuando yo tengo el arco costal, cualquier costilla, yo tengo un arco costal, en eso la naturaleza es extremadamente sabia. Definitivamente la evolución de todos los seres vivos, sí, pero el ser humano en especial, que es el que nos compete. ¿Cuáles son los órganos que más apreciados dentro de nuestro cuerpo? Órganos individuales. Sí, realmente el cerebro, sí, aunque se puedan hablar los cardiólogos, el corazón, sí, y de allí cualquier otra cosa. El riñón, digo uno porque está tomando en cuenta, y el hígado. ¿Qué es importante, riñón o hígado? ¿Sí? Y si le preguntas al patólogo, te va a sacar el aire si no le dices hígado. Si le preguntas a un nefrólogo, obviamente, ¿no? Yo que soy un médico general, en ese sentido, para mí están a la misma par, ¿sí? A la misma par. Claro que el riñón es más fácil que tengas problemas con el riñón, porque el hígado es muy noble. Sí, el hígado, por eso se llama hígado, es masculino, hígado. O sea, es un órgano noble. Puede tener 30-40% del hígado y el tipo se saca el aire, se reproduce un poco y es competente, ¿no? El otro debe ser la riñón. Y el riñón también entra eso. Entonces, el cerebro agarró la evolución y ¿qué hizo? Dijo, no, y esto es importantísimo, lo voy a proteger. ¿Va? Y le puso tremenda bóveda, o sea, tremenda bóveda, ¿no? Ahí solo la bala entra, normalmente. Filocortante y punto constante. Pero está bien protegido. Entonces dijeron, bueno, el corazón también hay que protegerlo. Entonces intentó protegerlo. Le dijo, a ver, le voy a poner un caparazón, como le digo, pero ahí tengo sus pulmones que se mueven y todo. Si yo pongo un caparazón, el tipo va a respirar con la barriga normal y va a ser como alguna gente que se pone yeso. Si se han visto para abajo de personas y que están que respiran por abajo, yo no sé por dónde respiran, pero por algún lado respira aquí está. Ahí. Entonces dijeron, no lo voy a hacer complicado. Voy a poner una coraza, pero voy a dejar espacios para que pueda expandirse y contraerse. O sea, es evolutivo. Miren la implicancia de la evolución. La evolución, mira, yo debería, si tuviera tiempo, me dedicaría a hacer un libro sobre pequeñas cosas que se olvidaron en la evolución. Tengo unos 5 puntos que y no los encuentro. Digo, chuta, hubiera sido mejor de esta manera. Tengo 5 cosas. En alguna clase voy a hacerla, de verdad. Eso es interesante. Pero en esto dijo, bueno, voy a protegerlo de esta manera. Ahora, ¿pero qué hago para llevar todo este río de sangre, estos nervios, todo eso? Los voy a proteger también y voy a valerme de la estructura ósea que ya tengo. Digo, pero los pongo acá arriba, si los pongo acá arriba y me están golpeando, voy a tener problemas cada rato. No, lo voy a poner hacia abajo. Entonces, de la costilla sale una cresta costal inferior, una especie de arco costal hacia la parte inferior, donde va el vena, arteria y nervio, van de esa manera, ¿sí? Donde van, ¿sí? Y donde esto puede producir una especie de protección para esto también. Entonces, si se han dado cuenta, no sé, con ustedes tuvieron una punción de pulmón,
con ustedes, con el otro grupo hice una punción de pulmón. Entonces, cuando yo hago una punción de pulmón, y ustedes en algún momento les va a tocar hacer incluso una derivación, una pleurocentesis, alguna cosa así. Yo, si entro a funcionar, siempre me valgo del arco costal de la parte superior. Porque, aunque lo pinche, sé que no voy a producir mayor cosa. Si tengo mi arco costal, la parte superior, digo, uy, lo toqué, bueno. Porque si entro por acá, lo toco, uy, malísimo. Porque no puedo hasta afectar el nervio. ¿Y saben lo que es una neuritis intercostal? ¿Alguien ha visto un paciente de herpes zóster? No. ¿Nadie ha visto un paciente de herpes zóster? Nadie. ¿Qué ves? En el otro paralelo habían como 5, aquí ninguno. Bueno, los del herpes son del otro paralelo, conclusión. Nada. Bueno, los pacientes del herpes zóster, qué bestia, no se retuercen del dolor. Se retuercen del dolor. O sea, es increíble el dolor del herpes zóster. Es increíble. Es una neuritis intercostal horrible. Entonces, imagínate, trigémino, algún problema del trigémino, no solamente la parálisis, sino alguna neuritis del trigémino, ¿alguien ha visto? Nada. ¿Son estudiantes de medicina? Pregunta suelta. ¿No? ¿Llamé? ¿Algo? ¿Neuralgia de ese corazón ausente? ¿No? ¿Nada? Bueno, eso presumo que sí. Entonces, al esta cresta estar allí, es una cresta que tiene una característica especial. Entonces, cuando yo la veo por radiografía, no sé si la alcanzan a distinguir, se ve como un pequeño relieve, un poquito más radiolucio en comparación al arco costal como tal, pero que se ve. Entonces, este relieve de la cresta inferior puede ocasionar un pequeño problema. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro el relieve de la cresta posterior y se cruza el relieve de la cresta anterior, puede formar una imagen compuesta. Y esa imagen compuesta puede uno hacerlo presumir que se trata de un problema, o peor aún, capaz que ahí está un problema y yo presumo que se trata de la imagen compuesta de ambas crestas. Entonces, de ahí ya viene a surgir un problema. Pero es sencillo, si ustedes siguen el trayecto de la cresta, sabrán si corresponde al arco costal, porque tiene que ir paralelo al borde inferior del arco costal. O sea, no hay por dónde darle vuelta. Entonces, ese es un primer problema que puede generar la imagen. Y ojo, no solamente en radiografía, porque también en tomografía, se saltó, porque también en tomografía, debería aparecer ahí. No apareció. Acá quizás viene luego. También en tomografía puede aparecer. Luego, en radiografía de tórax, sobre todo en hospitales como Solca, por ejemplo, en Solca tenemos una alta cantidad de mujeres que tienen mastectomía radical, ¿no? Por lo tanto, al no tener una glándula mamaria, obviamente que si tengo la otra se va a acentuar muchísimo. Entonces, el primer error es siempre, doctor, miren lo que se ve esto acá, que acá no se ve. Sí, que acá tiene la mama y acá la han operado. Sí, entonces, tienes claro, pero si tú no sabes que la han operado, también puedes, o sea, si tú no sabes que la han operado, y no tienes un poquito de criterio, obviamente que te va a ocurrir. A mí, bueno, yo creo que no se me va a pasar, o no se me ha pasado de eso no se me ha pasado, de otra cosa sí. Entonces, y aquí viene algo interesante, el pezón, ¿sí? O los pezones, si tuvieran los dos. Con los pezones pasa algo increíble. Los pezones, como la mayoría de mujeres sabrán, ¿sí? Bueno, no lo saben ustedes, pero cuando ya sean médicos y tengan una larga experiencia, como por ejemplo yo, que a mí me tocó hacer muchas ecografías mamarias y funciones mamarias, y puedo decirles que llegó un momento en que veía unas 10 pares de mamas, o 9 y medio, porque a veces iban chuyos, obviamente, ¿no? Entonces, por día, ya calculen eso por 5 días, por 4, por 5, por 4 y por 12, para que vean una estadificación de mamas que haya visto. Entonces, imaginen la cantidad de pezones. ¿Por qué voy con todo esto? Porque los pezones son tan variables como variables pueden ser las mamas. O sea, mamas chiquitas, grandes, extra grandes, hiper mega grandes, mamas deformes, con forma simétrica, asimétrica, de todas las características. Y los pezones no van a quedarse atrás. Hay pezones gigantes con areolas gigantes, pezones pequeños, areolas pequeñas, pezones gigantes, areolas pequeñas, areolas gigantes, pezones pequeños, pezones altos, pezones bajos, pezones hundidos, pezones floridos, pezones coloridos, pezones de todo tipo. Y dentro de esa situación están los pezones que son hipercromáticos, hipocromáticos, etc. Y el hecho de que yo sea una persona blanca, puedo tener un pezón rosado, puedo tener un pezón moreno, puedo tener todo eso. Y el hecho de que sea una persona de color, puedo tener un pezón tan hiperpigmentado o hipopigmentado, etc. Ya, entonces, en todo el resumen de esto es que tanto areolas como pezones van a hacer que los más acentuados en cuanto a coloración tengan mayor cantidad de melanina y por lo tanto sean o tiendan a ser más radiopáticos. Ojo con eso. Y ojo con eso porque la melanina o todos los tumores que son
todos los tumores, y hablando de tumores que son dependientes de esto, tienen una característica, incluso en resonancia magnética, que justamente tú le sacas el diagnóstico por cómo se comportan ahí, en resonancia magnética. Y acá, si yo tengo una sola mama y tengo un solo pezón que puede cumplir esta característica, me va a confundir completamente. Porque digo, ¿y es un pezón o es un tumor? Porque, ojo, si tengo dos pezones grandes, tengo el de acá y tengo el de acá. Entonces, no tenga tanta suerte de que tenga dos tumores del mismo tamaño y tan simétricos en el uno del otro. O sea, claro, sí lo puede tener, pero el uno acá y el otro acá, pues no lo va a tener igualito, ¿no? Entonces, miren, se pueden formar este tipo de cosas. Estas son las crestas costales inferiores, está desordenada. Pero esto es endomografía, ya salto de esto. Y está desordenada. Miren aquí la primera imagen, si ven aquí esta imagen nodular, ¿sí? O no la distinguen mucho. Aquí. Esta imagen nodular, un pezón, ¿sí? Que visto de esa manera parece una lesión nodular, Entonces, si yo no la veo al otro lado, tengo que presumir ahí. Tanto llegó a ser la posibilidad de equivocarse que se le colocó contraste al pezón, ¿sí? Y miren, ha sido el pezón. No era otra cosa que imaginaba. Sí, ustedes se ríen porque la otra posibilidad era hacer una tomografía, pero en este lugar no se puede hacer tomografía. Entonces, los pezones crean un problema. También la grasa axilar, sobre todo en mujeres, en algunas mujeres, miren que tienen a veces tejido glandular ectópico mamario a nivel de la axila, ¿sí? Y este tejido glandular mamario, después de que haya dado a luz, haya tenido un embarazo, tiende a crecer. ¿Se han dado cuenta que hay mujeres que tienen, ¿cómo le decimos no tan groseramente? Bueno, hay que decirlo groseramente. Hay un tercer seno que cuelga acá, no, o cuarto que cuelga ahí, y que de verdad que eso acompleja a muchas mujeres. Entonces muchas mujeres operan aquí, el tejido glandular ectópico. Pero cuando tú ves una radiografía de ese tejido glandular ectópico, es extremadamente denso y te confunde. Y puedes decir, uy, será un tumor de partes blandas, que puede darse también el caso, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente, sobre todo en personas que tienen esa posibilidad. Y en personas delgadas, el músculo externo, los músculos, bueno, hablando de un solo lado, el músculo externo cleidomastoide se te puede acentuar tanto en delgados sobre todo. Aquí, en ese sentido, los gorditos nos salvamos un poco, más bien los delgados son del problema, que se te acentúa tanto que tú puedes creer que tienen algún tipo de lesión, el externo cleidomastoide. Pero ojo, tengo de un lado, tengo del otro lado, 1 más 1 es 2, ¿no? Es blanco, lo pone en la gallina y se come. ¿Qué es? Muy bien. Otro podría pensar otra cosa, pero eso es así. Entonces, si tengo esto de un lado y esto de otro lado, por eso es interesante el análisis ordenado de las cosas. Con un análisis ordenado es muy difícil que este tipo de cuestiones se les puedan pasar por ahí. Sigo ahí, ya había hablado de esto rápidamente. ¿Sí? Miren esa tetilla, miren esta otra acá. También el aparecimiento de lunares. Tienen hay lunares que son bien grandes y sobreelevados y muy hiperpigmentados. Eso cumple lo mismo que una areola, que una tetilla. Y ahora no se ve tanto, pero antes las verrugas, sí, eran gigantescas. Ahorita se las tratan mal. Es más, te puedo asegurar que en la infancia, yo tengo 42 años, en mi infancia, sí, no era nada raro que todos tengamos una que otra verruga por ahí. Que igual no las caracterizaban. Mira los métodos que se utilizaban siempre he escuchado hablar de un árbol que se llama moyuya, ¿sí? Y se dan cuenta que tiene espinas. Ya, esas espinas te la clavaban. Ahorita me estoy acordando que te clavaban las espinas del moyuyo y luego del algarrobo. No era una. O sea, lo que uno vivió de muchacho, por eso el trauma de que te. Trauma. Bueno, casi digo una grosería. Mira, entonces, pero ojo, que sí puede existir gente que todavía tenga verrugas, tenga lunares, ¿sí? Entonces, y peor, si tú estás en un lugar que nadie te dice nada, ves la placa, ay, Dios mío, ¿y ahora qué es? Yo a veces he llamado al paciente, ¿usted no tiene algo en la piel? Sí, doctor, tengo una ya, perfecto, ya. Porque sí, o sea, mientras exista la cochina duda, yo en este caso, si no sé nada, yo le mando a hacer una tomografía, le mando al menos a hacer esto, ¿no? Para salir de duda. Muy bien, entonces, pero miren, y eso es lo que llama la atención. A ver, acá tiene un marcapaso, que es lo más llamativo de esta placa. Yo sé que es blanda, está mal tomada, mal inspirada, está cortada, todo lo malo. Eso no le mire. ¿Qué es lo que más llama la atención de esta placa? Puede ser que lo ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero. Verán que aquí está el marcapaso. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Verán que aquí está el marcapaso. Uso el marcapaso. Verán que aquí está el marcapaso. ¿Qué es lo primero que llama la atención? ¿Ah? ¿Qué? Que el corazón está al lado derecho. Porque el marcapaso
Sí, en esta dextrocardia. La dextrocardia no es importante ahora que ya la conocemos. Pero miren, todas estas formaciones que se ponen es porque el paciente no se le quitó la colcha. O sea, de por sí que la placa ya era mala, no le quitaron una colcha que tenía acá y esa salió reflejada en el electrodo. Entonces te superponen una imagen y tú dices, uy, Dios mío. Sí, tras que el tipo tiene dextrocardia, ¿qué será eso? O sea, sí tiene otros problemas, ¿no? Pero eso te va complicando, ¿no? Entonces, van imágenes artificiales que van a hacer la ortopedia. Este también, miren esta placa que parece velada, tuvo ropa, no le sacaron la ropa para hacerla rápido y salió velada así y yo presumí que había un problema. Esta no me acuerdo que tenía. ¿Sí? Miren acá, esta es imagen de tomografía, esto corresponde al manubrio del esternón. Pero acá agarro solamente un volumen parcial y me parece que fue una lesión ocupante de espacio, especulada, mala, pero no, es un volumen parcial de ahí. Por eso cuando yo veo una lesión en un corte, la miro si está en el corte anterior y la miro si está en el corte posterior. Es como resonancia, si yo veo un problema en una imagen, en un corte, en una secuencia, tengo que mirarla en la otra secuencia, porque si no, no estoy corroborando en nada. No, miren acá, ¿sí? Con ustedes estábamos cuando hablamos, sí, creo que este grupo miren aquí, esto fue un signo de la silueta, ¿sí? Si se dan cuenta, positivo, pero es simplemente un engrosamiento de la grasa mediastinal formando algo que se llama hiperlipomatosis mediastinal. ¿Sí? Que cuando se ve, yo la otra vez comenté esto en una radiografía de tórax que di y me mandó un médico general a decirme que qué me estaba inventando. ¿Pueden creer eso? ¿Ah? O sea, y le dijo a la paciente, o sea, sobre todo, traqué con todo respeto, yo no minimizo a nadie, no me creo ni más ni menos que nadie, pero yo sé las cosas que sé. Un médico general, pero decirle a tu paciente, ese médico no sabe, o sea, es esta falta de ética y todo, ¿no? Y yo sí he visto unas embarradas de muchos colegas, ¿sí? Y primero intento hablar con esto e indirectamente digo, no, yo creo que quizás él intentó decirle esto, o quizás me parece que no debe haberlo observado, porque a veces no se ve. Mire que yo porque trabajo en un hospital oncológico, siempre así, no haciendo lo que era, diciendo, sí es, no, porque las mentes, tú ves que las mentes, mira, cuando yo hago un informe, ya procuro que el informe tenga la menos cantidad de errores posible. Y yo tengo muchos informes míos que se han ido a Quito, a Guayaquil. Entonces, siempre se valen del menos. Ah, claro, es de provincia, ¿no? Y yo veo los informes que vienen de Guayaquil. Discúlpame, los informes que vienen de Guayaquil, si vamos a la media es malísima. Están los que son lumbreras, están los que son pésimos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se van dando cuenta de eso, se dan cuenta también de que acá se hacen las cosas bien. Para hacer las cosas bien hay que tener criterio y hay que comenzar a entender la anatomía normal y también lo que es la anatomía patológica, ¿no? Miren acá. Estas son las zonas perseguidas por el abogado, me voy a quedar aquí. Entonces, yo puedo llegar a determinar las patologías, ¿sí? Siempre y cuando también tenga un buen criterio de lo que es la anatomía normal, conozca las variantes anatómicas más características, pero sobre todo yo tenga un ordenamiento al observar todas las imágenes. Esto es el primer punto, determinación. En la siguiente clase vamos a ver la localización y la caracterización, que me parece a mí ya vamos a entrar a la parte del signo radiológico. Revisen de nuevo el signo de la vela, el signo de la silueta, revisen el signo de alas de mariposa y revisen el signo, ¿cuál más voy a ver? Y revisen el signo de anillo de sello y el signo del árbol en yema, ¿sí? Que son los que vamos a hablar ahora. Signo del anillo de sello, signo de alas de mariposa y signo de árbol en yema. Árbol en yema, Y-E-M-A, yema.